Una luz aparece. Es el inicio de una guerra. El campo de batalla es desolado y totalmente hecho bosta. El cielo naranja por el fuego y las explosiones. Las tropas se preparan. Ahí se arma la gorda entre dos bandos, las fuerzas de Nébula y las de Hegemonía. Los soldados de Nébula cargan con lanzas y estandartes, gritando: «¡Avancen, en nombre del dios Nébula!». Del otro lado, los de Hegemonía, con orcos y monstruos, avanzan con una furia terrible, listos para el choque. La batalla se pone picante. Un quilombo bárbaro. Lo interesante es que alguien maneja esto como si fuera un juego. Una mano interactúa con una pantalla holográfica, dando órdenes. Los cañones de Nebula disparan sin parar, y sus magos lanzan hechizos de energía azul. Pero Hegemonía no se rinde para nada, se mantienen firmes en la lucha. Un mensaje desafiante aparece en pantalla. ¿Eso es todo lo que tenés, Hegemonía? Del otro lado, la tensión es máxima, y parece que la respuesta no se hace esperar. La respuesta es un rotundo sí, mientras una mano monstruosa, roja y ardiente, se alza, desatando una lluvia de rayos sobre las fuerzas de Nébula. La posta es que todo esto es como una partida de ajedrez gigante. Dos entidades poderosísimas, esas figuras oscuras y ardientes, están jugando con ejércitos enteros. La batalla sigue con aviones de guerra viejos volando y disparando. El jugador que maneja a Nebula lo piensa un segundo y, ante la brutalidad de la guerra, se le presenta una pregunta en la pantalla. ¿Autorizarías un ataque nuclear en nombre del dios Nebula? Sin dudarlo un segundo, nuestro estratega hace clic en C, el misil es lanzado, se eleva. Explota generando un temblor que sacude todo el campo de batalla, dejando a todos impactados por la magnitud del ataque. Pero la cosa no termina ahí. La guerra se intensifica, más misiles vuelan directamente hacia la representación de Hegemonía, esa figura gigante y brillante, dejando claro que esta batalla es a muerte y la están llevando al extremo. Los misiles de Nebula, el estratega de Hegemonía, con esa mano monstruosa y ardiente, lejos de cagarse, se ríe y se la juega. ¿De verdad pensaste que no iba a estar preparado para esto? Al toque, lanza una lluvia de misiles interceptores, pero estos son rarísimos, parecen hechos de pura luz dorada. El estratega de Nebula, el de la mano holográfica, lo ve y se da cuenta. Son misiles interceptores y usan tecnología de fe. Bien jugado, ¿eh? Una explosión gigante. La batalla continúa. Porque algunos misiles de Nebula siguen su viaje, y uno de ellos va derecho a caer sobre una ciudad. Es ahí cuando te das cuenta de que la estrategia de Hegemonía es más profunda, algo que no te esperabas para nada después de los interceptores iniciales. Mientras el misil baja, ves una movida re inesperada. Un tipo que parece un sacerdote liderando un ritual con un objeto brillante y un montón de gente, orcos y humanos, todos arrodillados, como rezando con toda su fe. El estratega de Hegemonía tira una frase clave. Si esto fuera solo la realidad, la oración no serviría de nada. Y te juro, la fe de la gente no era joda. El misil, en vez de reventar todo, empieza a ser envuelto por una energía turquesa re mágica. Se transforma, posta. Deja de ser un misil y se convierte en una especie de estructura luminosa, una fortaleza etérea. Esto es Lost World, revela. Y te aclara que en este mundo, la fe y las oraciones siempre dan resultados concretos. El estratega de Nebula se queda con la boca abierta, re sorprendido por la jugada maestra del oponente. Hegemonía le pregunta si se va a rendir, mostrando su ranking de segundo puesto en el servidor y su estrategia de Hollyoak. Una jugada maestra que te deja sin palabras, mostrando que esta partida es mucho más que solo lanzar bombas. Aquí es cuando el estratega de Nebula, con su mano holográfica, se ríe con esa confianza que te hace sospechar. Y claro, tenía una buena razón para estar tan tranquilo, ya sabía lo que iba a pasar. Mientras la escena nos muestra una sala llena de orcos, liderados por uno de los suyos, y textualmente se menciona lo fácil que es aumentar la población de esta raza, la mente maestra de Nebula se jacta de que su plan iba más allá de lo evidente, preparando una civilización tecnológica de fondo. Él mismo nos aclara que el intento de Hegemonía de preparar a ese apóstol de la cadena espiritual estuvo bueno, pero que para él la jugada era demasiado obvia. Y en un giro que te deja boquiabierto, Nebula revela su verdadera carta bajo la manga. No más misiles nucleares. Ahora desde el espacio algo se lanza. El estratega de Hegemonía, que tiene esa mano monstruosa y ardiente, se queda helado, gritando: «¡Oh, Dios mío!». Después de las armas nucleares, ahora armas de alta masa, dándose cuenta de que son barras de tungsteno que van directas al palacio. Desesperado, su avatar etéreo grita:
Deténganlo. Si esto sigue, va a impactar directamente el palacio, pero el estratega de Nebula, seguro de sí mismo, le responde con una sonrisa sarcástica. Es demasiado tarde, Hegonía. Las barras caen a una velocidad brutal, imparables, y aunque el avatar de Hegonía intenta bloquearlas con su energía etérea, es inútil, el ataque es demasiado rápido. Siguen cayendo. Los impactos son devastadores. Una por una, las barras perforan el suelo, destruyendo todo a su paso, dejando un cráter gigante y escombros volando por todas partes. La pantalla te muestra la catástrofe. El emperador ha muerto y el templo subterráneo, junto con el palacio imperial, queda reducido a escombros. La jugada maestra de Nebula fue anular la fuente de fe de Hegemonía, y claro, cuando la fe desaparece, las manifestaciones de esa fe, los apóstoles y el avatar etéreo del estratega de Hegemonía, simplemente se disipan, como si nunca hubieran existido. Es la victoria absoluta de Nebula, que ve su pantalla con el mensaje de Winner y su ranking de primer puesto, sonriendo satisfecho. Buen trabajo. Pero el estratega de Hegemonía, hecho una furia, no se rinde. ¿Qué diablos es esto? Exijo otra ronda. Este es el comienzo de mi racha ganadora. Desesperado, sigue presionando los botones, pidiendo la revancha, mientras el estratega de Nebula, que está sentado en su silla de gamer con la mano sobre el teclado, ve el mensaje de invitación para otra partida. Se pregunta si Hegemonía tenía algo más guardado o si realmente ya no le quedaba nada, pero al final, viendo sus propios logros, primer puesto por meses consecutivos y el logro de mantenerse en ese lugar, su mano se mueve lentamente, sugiriendo que podría aceptar el desafío. Esto es más que un juego. Es una guerra de mentes maestras. El estratega de Nebula, recién victorioso, estaba a punto de aceptar la revancha de Hegemonía, pero una notificación lo interrumpió. Le saltaba un Amazing Achievement en pantalla, diciéndole que había completado todos los logros de Lost World, agradeciéndole por su juego. Se quedó medio descolocado, porque enseguida otra alerta preguntaba si era el fin del servicio. Pero no. Era algo mucho más zarpado. Lost World siempre fue una beta. Ahora, se lanzaba oficialmente, y como jugador Nebula le daban acceso anticipado, el estratega estaba en shock. ¿Esto era una beta? A pesar de la sorpresa decidió aceptar. Hizo clic en sí, luego todo se oscureció. Después, Sas, su avatar con máscara de calavera, apareció en un templo en ruinas, flotando en el espacio. Se sentía raro como si estuviera soñando. ¿Es esto un sueño?, pensó. Pero una figura encapuchada se le acercó, negando que fuera un sueño, y le dijo que él había sido elegido. Lo más heavy fue cuando esa figura lo llamó por su nombre real. Aldin. ¿Cómo sabía su nombre? Aldin estaba relado. La cosa se puso más densa cuando el encapuchado le preguntó por unas sombras en el horizonte, figuras fantasmales que lo dejaron todavía más confundido. El encapuchado explicó que se cubrían para jugar limpio, pero era hora de ir al grano. Ahí, un planeta apareció. Aldin creyó que era la Tierra. No, corrigió el encapuchado. Es el continente que ya viste muchas veces. Aldin entendió. Era Lost World, visto como un planeta entero. Lo más impactante, el encapuchado, señalándolo a él y a las sombras, le soltó la verdad. Vos te convertiste en un verdadero dios. Esta revelación lo dejó como una entidad suprema, generando un palpable disgusto en las sombras circundantes. Esas sombras reaccionaron. Aldin, sin oír los sonidos, sí sintió esa particular emoción. Una sensación ineludible de que su destino había cambiado para siempre, y que Lost World no era un simple juego. Y ahí el encapuchado remató. Lost World no es un mundo que simplemente existe en los juegos, aclarando que era un mundo real, y él, Aldin, ahora era un dios en él. El encapuchado no se andaba con vueltas, y siguió soltando la posta. Ese planeta, Lost World, era un lugar abandonado por los dioses hace mucho, después de un quilombo tremendo que pasó. Ahí floreció una civilización re brillante con diferentes razas conviviendo tranqui, pero por alguna razón que nadie sabe, los dioses viejos se fueron. Y ahora era el momento para que aparezcan nuevos dioses. Y acá es donde Aldin entra en juego. El encapuchado le explicó que el juego Lost World se creó justo para eso, para encontrar candidatos dignos de ser los nuevos dioses de ese planeta. Y ojo, que con solo intentar ya podías empezar a ser un dios. Primero la gente medio chota te iba a seguir, pero si la gente que creía en vos y dependía de vos te llamaba, ibas a ser el único dios de ese planeta y podías hacer lo que quisieras. Todas las cosas que siempre soñaste, todos esos deseos ocultos, se podían hacer realidad como dios de ese mundo. Aldin, con su máscara de calavera, absorbió toda esa información. Y obvio tenía que preguntar, ¿qué pasa si me rindo? El encapuchado le respondió que si se rendía, volvía a su vida normal, pero perdía todos los recuerdos de ese lugar. Aldin, picante,
Luego preguntó por el peor escenario. ¿Y qué si me derrotan otros dioses? La respuesta fue lapidaria. Un fin divino, básicamente, extinción. Uf, Aldin procesó todo. ¿Estaban arriesgando su vida por esto? Parecía que sí. Pero enseguida se le vino la determinación. No había ninguna razón para rendirse. Este no era un simple juego, era su destino. El encapuchado, viendo su resolución, le dio el siguiente paso final. Bueno, ahora es hora de elegir. Y les preguntó a todos los presentes, las sombras, y Aldin, si alguno quería rajarse. Para los que sí aceptaban el desafío, la cosa empezaba eligiendo una pequeña área, igualito a cómo empezaba el juego. Aldin asintió, entendiendo que era como elegir una zona de inicio, aunque en realidad era mucho más que eso. Entonces, el encapuchado empezó a contar, dándoles una última chance a los que querían abandonar. Y, de a uno, las figuras fantasmales a su alrededor empezaron a desaparecer. 1, 2, 3, 4, 5, y de a uno, las figuras fantasmales a su alrededor empezaron a desaparecer. 1, 2, 3, 4, 5. El encapuchado les explicó que el número máximo de jugadores que empezaron en Lost World era 32, y ahora quedaban solo 27. Por eso, Aldin, al ser el primero claro, tenía el privilegio de elegir su área de inicio antes que nadie. Aldin, re sorprendido, se preguntó si ese era el motivo real de su elección prioritaria. Su mente estratégica ya estaba a 1000 por hora analizando toda la situación. Tocó la pantalla holográfica y de repente todo el templo se iluminó con una luz tremenda, activando una proyección fascinante que te dejaba boquiabierto. Esa luz reveló el planeta Lost World desde lejos y empezó un viaje visual rapidísimo que te absorbía por completo, llevándote desde el espacio infinito hasta un continente completo y luego haciendo un zoom súper detallado en una zona verde y tranquila, llena de vida y paisajes hermosos. Fue un aterrizaje increíble, directo a un río sereno y cristalino, donde un hombre rana estaba tranquilamente nadando, disfrutando del ambiente y de la paz del lugar. De golpe, el hombre rana saltó del agua como un rayo y atrapó un pez gigante, pero gigante en serio, re emocionado porque iba a ser su cena. ¡Qué buena onda! La comida asegurada. Una mariposa azul apareció. Esa mariposa, curiosamente, empezó a flotar en el espacio, dirigiéndose directamente hacia el templo donde estaba Aldin, como si fuera una señal o un vínculo directo entre el mundo del juego y él. Varias de esas mariposas se congregaron alrededor del avatar de Aldin, que seguía sentado en su trono, observando todo con atención y una pizca de asombro. Aldin, al ver esto, se preguntó si el hombre rana era otro jugador que ya había elegido esa zona o si de alguna forma estaba conectado a él a través de esta interacción tan rara con estos seres de Lost World. En su interfaz vio una opción para una zona pequeña, con un bajo porcentaje de victorias, pero que era ideal para empezar con tribus que comieran insectos. Se dio cuenta de que si bien era una zona difícil al principio, podía ser muy útil para una estrategia agresiva temprana, ya que estaba en el extremo este del continente, lejos de otras batallas y jugadores por ahora, dándole espacio para crecer. Los hombres rana le parecieron una buena opción por su dieta, encajando perfecto con el perfil, pero al ver que eran unos 500, Aldin se preocupó. Su fe actual era solo 10, un número demasiado bajo para influenciar a un grupo tan grande como ese y tener un impacto real desde el inicio. Entonces empezó a buscar otras tribus cercanas que también comieran insectos, y así vio a un grupo de hombres lagarto, que también se ajustaban perfecto al perfil de su nueva estrategia de expansión y dominio. Aldin, al elegir su área de inicio, puso el ojo en una tribu de hombres lagarto que deambulaba por una zona desértica. Ahí se topó con un anciano de la tribu que estaba enfermo y recontra herido, y se dio cuenta de que lo habían echado de su grupo original, seguramente por alguna movida de poder. Este viejito, que ya se sentía reabandonado y estaba al borde del colapso, se volvió el blanco ideal para que Aldin se metiera porque su fragilidad lo hacía súper receptivo a cualquier milagro divino. Aldin, con su mente estratégica a 1000, decidió que este sería su primer creyente para empezar a construir su influencia. Mientras tanto, la tribu de lagartos, que andaba diezmada y con un hambre de loco, se encontró de la nada con una gacela. La emoción los desbordó, imagínate. Carne fresca, algo que no veían hace una eternidad. Se le abalanzaron, la cazaron en un segundo y la devoraron con una velocidad impresionante, sin dejar ni un solo pedazo de carne en los huesos. El anciano, el que estaba marginado, miraba todo con una tristeza que te partía el alma, sabiendo que, por estar enfermo y no poder cazar, no iba a recibir ni una miseria. La desesperación lo empujó a intentar comer de los huesos que quedaban, buscando hasta la médula para sobrevivir. Pero de repente,
apareció un lagarto más grande y con más autoridad que se llamaba Jaol, y cortó el asunto, diciéndole a los demás que esos restos eran para los que no podían cazar, dejando en claro que el anciano moribundo estaba excluido de todo. Otros miembros de la tribu empezaron a cuchichear sobre la muerte inminente del anciano, viéndolo como una carga y sus escasos recursos como algo que se estaba pudriendo, un signo claro de que su tiempo se acababa y que para ellos ya no valía la pena ni un pedazo de hueso. Y justo en este momento crítico, cuando el anciano estaba en su punto más bajo de desesperación, a punto de rendirse y con el aliento a nada, Aldin se preparó para intervenir de forma épica, listo para manifestar su poder divino y cambiar su destino para siempre. Mientras el anciano Rakrak se sentía cada vez más cerca del final, otros miembros de la tribu, con Jaol a la cabeza, seguían cuchicheando, convencidos de que ya debería estar muerto. Recordaban cómo Rakrak los había salvado de un tigre hacía mucho, pero ahora lo veían como una carga inútil, un peso muerto que solo consumía recursos y que según ellos iba a morir de todas formas. Algunos incluso reclamaban que los restos de la gacela eran para los cazadores, no para los que ya no servían, pero un lagarto más joven, con un poco más de conciencia, se atrevió a confrontar a Jaol, diciéndole que su actitud era una vergüenza y que, por favor, fuera honesto con la situación. La noche caía y la luna llena se alzaba sobre el desierto, iluminando la desolación. En ese momento de oscuridad y desesperación, Aldin activó su primer milagro. Una mariposa azul brillante apareció de la nada, flotando frente al anciano Rakrak. Él, con los ojos casi apagados, apenas pudo reaccionar, pero la mariposa se posó suavemente en su mano, irradiando una luz tenue y esperanzadora. La mariposa se elevó. A la distancia, el resto de la tribu, incluyendo a Jaol, se dieron cuenta de que Rakrak se estaba moviendo. Pensaron que, finalmente, el anciano se iba a morir solo, lejos de ellos, y decidieron observarlo en silencio. Rakrak, débil y confundido, sintió una fuerza extraña y siguió a la mariposa, cuestionándose si todo era un delirio causado por su agonía. Sus ojos se llenaron de lágrimas al sentir una emoción que creía olvidada, y de repente, el suelo tembló. Una gigantesca mano hecha de luz azul emergió de la tierra, rodeada por pequeños escarabajos que revoloteaban a su alrededor. El anciano, asombrado, apenas pudo balbucear: «Escarabajo». En la palma de esa mano colosal apareció un escarabajo gigante, tan enorme que podría alimentar a toda la tribu. Rakrak no podía creerlo. ¿Era suficiente comida para que todos sobrevivieran por días? En ese instante, un mensaje del sistema confirmó que el grupo de hombres lagarto había sido testigo de un milagro. Desde lo alto, el avatar de Aldin, con su máscara de calavera y rodeado de las mismas mariposas azules, observaba la escena. «¿Finalmente reconociste el milagro?», dijo con un tono satisfecho. Menos mal, veía cómo el anciano se daba cuenta de la magnitud de la comida. Con esto, pensó Aldin, el siguiente paso era crucial: ver cómo la tribu reaccionaría y si reconocerían el origen de este poder. Él seguía observándolos, preguntándose si ellos mismos anunciarían el milagro. Los hombres lagartos se habían reunido alrededor del escarabajo gigante, observándolo con asombro. Pero la sorpresa fue para Aldin cuando el sistema le notificó que la horda de Rakrak había reconocido una divinidad, pero no lo llamaron dios mariposa. En cambio, lo habían nombrado el dios escarabajo sin nombre. Aldin se quedó helado. ¿Escarabajo, no mariposa? Se dio cuenta de que no había un nombre establecido para él desde el principio. Una victoria con un giro inesperado, pero victoria al fin. Entonces, Aldin se la bancó. Pese a que lo nombraron el dios escarabajo sin nombre en vez de dios mariposa, le dio igual porque ya tenía su primer creyente y estaba listo para mover las fichas en Lost World. Él sabía que Rakrak, ese viejito que estaba al borde, iba a ser clave para todo lo que venía. Y claro, la tribu también. Al día siguiente, la mariposa de Aldin volvió. Rakrak, que ya se sentía un poco mejor por el milagro, la siguió sin dudar. Pensaba que quizás era otra ilusión, pero algo en él le decía que no debía ignorarla esta vez. Mientras tanto, el resto de la tribu, al principio festejando cada nuevo escarabajo que aparecía, empezó a dudar cuando Rakrak los llevaba cada vez más lejos en el desierto. Jaol, el líder de los más escépticos, lo encaró, diciéndole que dejara de perseguir fantasías, que el invierno se venía y que ir en esa dirección solo los iba a congelar hasta la muerte. Otro de la tribu, más joven, también le advirtió que no había nada en esa inmensidad desértica y que mejor volvieran. Pero Rakrak, con una fe que no entendía del todo, sabía que no tenía otra opción más que seguir esa guía divina.
Aldin, desde su consola, veía todo el quilombo. Sabía que la fe de la tribu todavía era baja y que no podía usar sus habilidades más grosas, como la bendición del gusano, que necesitaba un nivel de fe más alto. Pensó que si de verdad creían en él, les esperaba un futuro impensable. Y tenía razón. Rakrak, con una fuerza que nadie esperaba, reunió a la tribu. Les gritó que escucharan, que el dios escarabajo sin nombre los había guiado hasta un santuario, un oasis en medio de la nada. La multitud explotó. La verdad es que se dieron cuenta de que Rakrak tenía toda la razón, que creer en su guía y en el poder del dios escarabajo había sido la mejor decisión que podían haber tomado en sus vidas, asegurando no solo su supervivencia sino un futuro mucho mejor de lo que imaginaron. Chi, ¿te acordás que la fe de la tribu explotó después de encontrar el oasis? Bueno, eso le sirvió un montón a Aldin, porque su nivel de divinidad subió de 1 a 2. Y no solo eso, el área bicho también subió de nivel, lo que le desbloqueó una habilidad re poderosa, la bendición de los bichos. Con este power-up, Aldin vio la oportunidad perfecta y se contactó directamente con Rakrak. Le preguntó si estaba listo para entender lo que él realmente quería de él, y sin vueltas, Aldin le propuso que se convirtiera en su sacerdote, el nexo entre él y toda la tribu, para que Rakrak les transmitiera su voluntad divina a su gente. Para ayudarlo en esta tarea tan importante, Aldin le lanzó una bendición especial a Rakrak, dándole el poder que necesitaba para cumplir su misión. Mientras tanto, la tribu, ahora próspera en el oasis, estaba más que feliz, celebrando su nueva vida gracias a la guía del dios escarabajo. Pero la cosa no terminaba ahí para Rakrak. De golpe, se encontró flotando en un lugar reetéreo, preguntándose dónde estaba o si era un sueño. Fue ahí cuando la voz de Aldin lo llamó, resonando en ese vacío. En medio de mariposas divinas que lo rodeaban, una mano luminosa se extendió hacia él. Aldin le preguntó si la iba a tomar, si quería aferrarse a esa conexión con lo divino. Rakrak, con una mezcla de confusión y asombro, entendió que estaba frente a una decisión clave para su destino y el de su pueblo. Tenía que elegir. Y no dudó, con los ojos llenos de determinación, decidió tomar la mano y de paso agarró un cráneo que apareció de la nada. Se lo puso, y al hacerlo, todo tuvo sentido. Rakrak, ahora con el cráneo de Aldin puesto como un símbolo de su nueva identidad, proclamó con total convicción que él era el dios reptil sin nombre, reconociendo el poder de Aldin y su propio destino como su sacerdote y representante en Lost World. Rakrak, ahora como el flamante sacerdote del dios escarabajo, se despierta en el oasis, su cabeza todavía dando muchísimas vueltas por la intensa y profunda experiencia mística que acababa de vivir, sintiendo el peso de su nueva conexión divina. Mientras tanto, Jaol y los demás miembros de la tribu, con rostros preocupados, están enfrascados en un debate importante, discutiendo fervorosamente. Tenían que decidir si le hacían caso al crucial pedido de su dios de sacrificar un imponente búfalo. Jaol, como siempre, se muestra reticente y muy cauteloso, argumentando con sensatez que salir a cazar en lo salvaje, un lugar lleno de peligros ocultos, era un riesgo enorme y potencialmente mortal para todos. Si todos los cazadores experimentados se van a la caza, ¿quién va a cuidar y proteger a los más débiles de la tribu que quedan en el oasis? Pregunta con una voz llena de preocupación. Es una discusión que vos entendés perfectamente. Nadie en su sano juicio quiere arriesgarse a lo tonto, especialmente cuando la supervivencia de la comunidad está en juego. Pero Rakrak, ahora imbuido con la poderosa bendición de Aldin y una confianza renovada que antes no poseía, interviene con una determinación inquebrantable. Agarra su lanza con firmeza y, para la sorpresa atónita de todos los presentes, les anuncia solemnemente que él solo va a ir a cazar el búfalo, sin necesidad de ayuda. La tribu entera se le va encima de inmediato diciéndole que está completamente loco, que es una idea descabellada, y que es absolutamente imposible cazar un animal tan grande y peligroso solo. Además, le recalcan que está poniendo a toda la manada en un riesgo innecesario con su imprudencia. Pero Rakrak, con una calma increíble que los deja perplejos, les explica que esto no es un acto de imprudencia o locura, sino que su dios benevolente le dio una bendición muy especial y poderosa. La gente lo mira con una mezcla de confusión, escepticismo y un poco de miedo, sin saber qué pensar de sus palabras. Rakrak entonces, con una voz más firme, les cuenta que cuando se despertó en la mañana, no solo sus viejas y dolorosas heridas estaban curadas por completo, sino que sus hombros se habían llenado de unas brillantes y resistentes escamas negras, duras como las de un escarabajo, justo como la apariencia mística y poderosa del dios que los había salvado de la muerte. Jaol, aunque lo admite que lo que Rakrak cuenta es algo sumamente raro y sin precedentes, insiste en que eso no es razón suficiente para arriesgarse solo y sin el apoyo crucial de la fuerza tribal.
Pero Ragrak ya no es el mismo anciano débil que conocían. Con una sonrisa de pura confianza y superioridad brillando en su rostro, les revela que va a mostrarles la verdadera razón de su seguridad, preparándose para una demostración de fuerza que cambiará sus perspectivas para siempre. Lanza su lanza con una potencia brutal, con una velocidad y una fuerza que nunca antes habían visto en nadie de su especie. Y vos vas a ver cómo atraviesa y parte un enorme y robusto árbol gigante por la mitad en un solo y estruendoso instante. La tribu entera se queda absolutamente boquiabierta, con los ojos desorbitados, sin poder creer lo que ven sus propios ojos ante tal despliegue de poder. El impacto es devastador y el sonido resuena por todo el oasis. Ragrak, con una tranquilidad asombrosa, casi divina, recupera su lanza del tronco partido, como si lo que acabara de hacer fuera la cosa más normal del mundo. Los demás miembros de la tribu, que antes lo despreciaban por su extrema debilidad y lo consideraban una carga inútil, corren hacia él, ahora fascinados y con los ojos bien abiertos de admiración, preguntándole con asombro si siempre tuvo ese poder oculto y nunca lo mostró. No pueden entender cómo el viejo Ragrak, que hasta hace poco estaba casi muerto y era una carga insoportable, puede hacer algo tan increíble. Ragrak, con una sonrisa confiada y un aura imponente que emana poder, los mira a todos y les dice con voz clara que presten mucha atención a lo que su dios, el gran dios escarabajo, puede lograr y manifestar a través de él mientras se prepara para guiar a su gente hacia un nuevo y prometedor futuro. ¿Viste que Ragrak les había dicho que iba a ir solo a cazar el búfalo? Bueno, prepárate, porque lo que pasó después es una locura total, una cosa de no creer. Justo en ese preciso momento, como si fuera una señal divina mandada directamente por el dios escarabajo, aparece de la nada una manada enorme de búfalos, gigante, pero de verdad, que viene galopando a toda velocidad, directo hacia el oasis. La gente de la tribu, los hombres lagarto, obviamente, no lo podían creer. Estaban completamente atónitos, porque la verdad es que esos animales tan imponentes y peligrosos normalmente ni se acercan a esta zona desértica. Están re lejos, pero re lejos de sus rutas habituales de caza, ¿entendés? Jaol, el que siempre es el más desconfiado y cauteloso de todos, se quedó completamente helado, con la mandíbula por el piso, tipo, ¿cómo es posible que un animal así venga para acá? No tiene ningún sentido lógico que estén acá, pensaba. Pero Ragrak, con la posta de su dios, el dios escarabajo sin nombre que lo había transformado por completo y le había dado esa fuerza sobrehumana, ni lo dudó ni un segundo. Con una determinación inquebrantable, de una, se lanza con su lanza afilada, mostrando una velocidad explosiva y una fuerza descomunal que a toda la tribu la dejó con la boca abierta, petrificados, sin poder creer lo que sus propios ojos veían. En un grito de guerra que retumbó con eco por todo el oasis, un grito lleno de confianza y poder, les jura a todos, con la voz firme, que, gracias a esta bendición inesperada y a la generosidad de su Dios, hoy por fin, después de tanto sufrir y pasar hambre, van a liberarse por completo de la maldición del hambre que los venía persiguiendo por generaciones. Y así, con una potencia brutal e imparable, de un solo golpe, atraviesa a uno de esos búfalos gigantes como si fuera un pedazo de manteca blanda, sin ningún esfuerzo aparente, haciendo que el resto de la manada, aterrorizada por el impacto, salga corriendo despavorida del lugar, dispersándose en el desierto. Los otros lagartos, que hasta hace un segundo estaban reescépticos, murmurando y lo veían como un viejo inútil que era una carga, ahora estaban completamente choqueados, con los ojos desorbitados por el asombro y encima reemocionados por la aparición del búfalo y, sobre todo, por la increíble demostración de poder de Ragrak. Gritando de pura alegría y con una nueva energía, se van todos juntos a atrapar a los búfalos que huían, dándose cuenta, por fin, de que esto no era joda ni una casualidad, era una bendición directa y clarísima. El tipo de la tribu, con los ojos relocos, de repente cae en la cuenta que su Dios no solo les había mandado los escarabajos para curarlos y bendecirlos con vida nueva, sino que ahora, con esta aparición milagrosa, también les había mandado carne, y de la buena, para que toda la tribu pudiera alimentarse. Así, esa misma noche, bajo la luz de la luna, la tribu se junta para un ritual re importante, lleno de profunda gratitud y reverencia hacia su Salvador divino. Sacrifican al búfalo, lo cuelgan de un árbol de forma ceremonial y sagrada, y con los cráneos y huesos de sus ancestros y otras presas abajo, cuidadosamente dispuestos, le ofrecen la carne fresca y la sangre, gota a gota, que cae lentamente, a su Dios, el Dios escarabajo sin nombre. Todos, sin excepción,
Se arrodillan en el suelo, con sus cabezas gachas, frente a la ofrenda, le piden con fervor que acepte su ofrenda, por más humilde o sloppy que sea, por más improvisada o imperfecta que les parezca, y que de alguna manera los siga bendiciendo y guiando hacia un futuro mucho mejor y más próspero. Con la sangre goteando lentamente sobre los huesos y la fe a full, ardiente en sus corazones, la tribu entera confirma su devoción inquebrantable a Aldin, a su dios escarabajo, sellando así un nuevo y prometedor capítulo en la historia de su gente, un capítulo de abundancia y fe. Después de la gran movida con el búfalo y el ritual, Aldin, nuestro dios escarabajo, estaba resatisfecho. Mirando todo desde su perspectiva divina, vio que la fe de la tribu se había disparado un montón, mucho más de lo que esperaba, una locura total. Estaba orgulloso de Rakrak, su nuevo sacerdote, que la verdad se la bancó como un campeón en esta situación. Pero Aldin no es de quedarse quieto. ¿Viste? Sabía que conseguir comida estaba solucionado por ahora, pero el oasis no iba a mantener a tanta gente por mucho tiempo. La tribu no tenía ni idea de cómo cultivar o criar animales, y si seguían así, en unos pocos años, la comida se acabaría y el hambre volvería a aparecer. Aldin se dio cuenta de que no podía bajar y darles un manual de agricultura o pastoreo, porque iría en contra de las leyes de causalidad divina, lo que podría traer consecuencias graves y alterar el equilibrio. Tenía que encontrar una forma indirecta y sutil de darles el conocimiento necesario para progresar y asegurar su futuro a largo plazo. Por eso, decidió empezar con algo más sutil pero potente, una bendición general, una señal divina para guiar a su gente y prepararlos para los desafíos que se venían. A la mañana siguiente, Rakrak, el sacerdote, se despierta temprano con una profunda inquietud. Va directamente al altar de huesos y le cuenta a Jaol, el otro líder de la tribu, que tuvo un sueño raro, donde el altar temblaba de forma misteriosa. Jaol lo nota. Rakrak le explica que el oasis ya no era tan bendecido como antes. Los peces escaseaban preocupantemente, y el suelo estaba seco, mostrando signos de agotamiento y dificultades. Jaol duda. Rakrak, con su nueva conexión con Algan, tenía una visión mucho más profunda de la situación y le advierte a Jaol que la voluntad divina es a veces difícil de entender. Le dice que si no la interpretan bien, podrían traicionar a su dios, lo que le daba muchísimo cagazo. De repente, Rakrak, con su percepción aumentada y sus sentidos agudizados, ve algo en el horizonte. Llama a Jaol apurado. Mira esto. Cuando el tipo mira, se le congela la sangre. ¡Ahí venía la tribu que lo sabía! Una horda imponente de lagartos, montados en bestias enormes y amenazantes, se acercaba directo al oasis. Jaol entiende todo en ese instante. El sueño de Rakrak, el temblor del altar, todo tenía sentido y se conectaba. La bendición de Aldin no era solo para darles abundancia, sino para prepararlos para este nuevo desafío inminente, que los obligaría a crecer, a entender mejor la voluntad de su dios, y a defender lo que habían conseguido con tanto esfuerzo y fe. La tribu rival, esa horda imponente de lagartos montados en bestias enormes y amenazantes que los había echado con tanta brutalidad, ya estaba ahí, acercándose directo al oasis. Desde la distancia, los miembros de la tribu de Rakrak los reconocieron al toque. Esas escamas azules y el tipo grande que los lideraba eran inconfundibles, lo que confirmaba que se trataba de su antigua tribu. Además, notaron cómo su número era masivo, una marea verde de guerreros, lo que significaba que la totalidad de la tribu había llegado con intenciones hostiles. Esto hizo que se dieran cuenta de que su viejo hogar, el humedal, ese lugar que una vez fue su refugio, debía estar completamente destruido, quizás por alguna criatura terrible llamada Manun o por la misma tribu en su expansión descontrolada. Al principio, algunos dudaron si los rivales siquiera sabían dónde estaba su oasis oculto, ya que era un lugar bastante difícil de ver hasta que te acercabas mucho, pensando que quizás pasarían de largo. Pero no hubo tiempo para especulaciones o esperanzas infundadas, porque de repente, uno de los suyos, un guerrero valiente, se paró firme frente a ellos y les gritó a los invasores que ese era el santuario del dios escarabajo sin nombre, su nueva deidad, y que no iban a dar ni un solo paso más en su territorio sagrado. Los de la tribu rival, que se veían a sí mismos como los piel verde superiores, respondieron al grito de guerra con una arrogancia tremenda, dejando claro que no iban a permitir que nadie les impidiera tomar lo que querían. Mientras los líderes de la tribu invasora se daban cuenta de que la patrulla de Yur era la que debía estar a cargo de este área, sugiriendo que esto era parte de un plan más grande y calculado para reclamar el oasis, en la tribu de Rakrak había un debate interno profundo. Algunos se preguntaban si esta situación extrema era una prueba divina,
una forma de su Dios para fortalecerlos y poner a prueba su fe. Otros, con una visión más de futuro y una comprensión más profunda de la fe, empezaron a decir que quizás no era solo una prueba de resistencia, sino una misión para aceptar lo que estaba pasando y de paso, salvar a aquellos que originalmente eran parte de su gente, los que habían sido cruelmente exiliados y vagaban sin rumbo por el desierto, ahora bajo el yugo de los invasores. Pero también había dudas persistentes en sus mentes. ¿Por qué los habían echado si su intención era salvar a los más débiles? Parecía una contradicción flagrante. Justo en ese momento de incertidumbre, de búsqueda de respuestas y de preparativos para el inminente conflicto, la mariposa divina de Aldin apareció de nuevo, revoloteando majestuosamente en el cielo azul, como una señal sutil pero poderosa de que el dios escarabajo estaba ahí, observándolos y guiándolos, aunque su voluntad fuera a veces difícil de entender y de ir más allá de lo que podían imaginar en ese momento crítico. Rakrak, el sacerdote de Aldin, parece haber captado la onda, Con la mariposa divina revoloteando se planta firme y dice que va a hacer todo lo que pueda, entendiendo a la perfección lo que Aldin esperaba de él. Y Aldin, desde arriba, lo ve todo y se da cuenta de que Rakrak entendió su voluntad, que lo que buscaba era que su tribu y los exiliados se unieran. Esto es clave para que crezcan en población y avancen tecnológicamente. Lo reflexionó que Rakrak haya tomado esta decisión por su cuenta, demostrando una voluntad de 14 puntos. A Aldin le copa que su sacerdote sea tan autónomo, porque así él puede comunicar sus planes de forma más eficiente, sin tener que andar controlando cada cosita. Igual, Aldin piensa que todavía tiene que lograr que la creencia de Rakrak sea súper firme. Mientras tanto, la tribu de escamas azules, esa gente que los había echado, ya llegó al oasis. Uno de los guerreros de la tribu de Rakrak, con una valentía que ni te cuento, se les planta enfrente y les grita que ese oasis es territorio sagrado de su dios escarabajo sin nombre. El líder de los invasores, un tipo grandote con escamas azules, lo mira con toda la arrogancia del mundo y le pregunta si vive ahí, si de verdad cree que ese lugar es suyo. Se burla de él, diciendo que solo hay arbustos, árboles y presas, y que el avatar del que habla no es nada. Le exige que se vayan de una vez, que si no atacan. Pero el guerrero de Rakrak no se achica ni un poco, les dice que son muchísimos y que no van a poder contra su gente. El líder invasor, con una sonrisa canchera, le pregunta si, siendo líder, no sabe hacer las cuentas, refiriéndose a la enorme diferencia numérica. El guerrero de Rakrak, con la lanza lista para la pelea, le contesta que él no quiere pelear, pero que no los va a dejar pasar. El líder invasor se queda medio recalculando, sorprendido por tanta determinación. Miragos, el guerrero de Rakrak se la bancó a muerte. Con una valentía que te deja boquiabierto, no se achica para nada ante la horda invasor y le clava al líder de escamas azules que su gente, los que perdieron su hogar y fueron exiliados, ahora pueden encontrar un refugio seguro en los brazos de su verdadero dios, el dios escarabajo sin nombre. Y que este dios, o sea Aldin, se va a encargar de cuidar cada uno de sus pasos según su voluntad. Pero el tipo grandote, ese líder arrogante de la tribu rival, se empieza a reír a carcajadas, con una soberbia que te irrita, y se burla del guerrero. Le dice que por qué insiste en esa tontería, que si no sabe hacer las cuentas, refiriéndose a la abismal diferencia numérica entre ambas tribus. Sin embargo, el guerrero de Rakrak, con una mirada desafiante, no se queda callado, lo mira fijo, con esa convicción inquebrantable que le da la fe, y le suelta una frase que lo deja pensando. Vos pensás que sí, que todo es cuestión de números, pero hay algo que no sabés, no conoces a Dios. La tensión en el aire es palpable, está que arde. El líder invasor, ya sin paciencia y con la cara de pocos amigos, lo llama directamente un tonto, que solo dice puras tonterías. Con un rugido, grita ¡Morí! Y se lanza sin pensarlo 2 veces al ataque, montado en su bestia, esperando aplastar al valiente lagarto. El guerrero, mientras ve cómo esa bestia enorme se le viene encima a toda velocidad, siente el escalofrío del miedo, pero su determinación es más fuerte y no retrocede ni un milímetro. Cierra los ojos por un breve instante, concentrándose, y en su mente, con una fe profunda, le pide a su dios escarabajo la fuerza y el coraje que necesita para poder enfrentarse a un enemigo tan superior y salvaguardar no solo su vida, sino el futuro de toda su tribu que confía ciegamente en su palabra. Y como si fuera una respuesta divina, en ese mismo instante, la punta de lanza que sostiene empieza a brillar con una luz potente, irradiando una energía sobrenatural. Aldin, desde su trono celestial, observa todo este quilombo desarrollarse. En su interfaz, ve claramente el mensaje de choque de civilizaciones
Una notificación importante que le confirma que el contacto entre estas dos tribus tan diferentes le está generando un montón de puntos de experiencia para ambas. Piensa para sí mismo, uff, estuvo cerca, esta fue por un pelito. Pero lo más interesante es que también ve que el nivel de su área de influencia acaba de subir, y con eso tiene nuevas habilidades disponibles. Sin dudarlo un segundo, le da así para activarlas, listo para ver cómo impactan en el campo de batalla. Mientras tanto, el líder invasor, que no entiende nada de lo que pasa, sigue riéndose y burlándose del guerrero solitario, pensando que es un loco suicida. Pero el tipo de Rakrak, con los ojos brillando con una luz que no es de este mundo, se prepara para el impacto mostrando una resolución inquebrantable, listo para darle pelea hasta el final, sabiendo que su dios lo respalda. Y mira vos lo que pasa en este momento clave. El guerrero de Rakrak, con esa lanza que ahora brilla con una luz sobrenatural como si el mismo cielo la hubiera tocado, se planta firme, mostrando una valentía inquebrantable frente a la inminente amenaza. El líder invasor, montado en su imponente bestia, y con una mirada de desprecio, se lanza a toda velocidad, convencido de que lo va a aplastar a ese insignificante lagarto sin el menor esfuerzo, pero en el último microsegundo, ¡zas! Un escudo de energía azul vibrante aparece de la nada, envolviendo al guerrero. El impacto es brutal. El choque de fuerzas colosal hace temblar la tierra, pero ¿sabes qué? El guerrero ni se inmuta, es como si el ataque no le hubiera hecho ni un rasguño. Es más, el líder rival no puede creer lo que está viendo. Su cara es un poema. Está completamente en shock. Se le cae la mandíbula al piso de la pura incredulidad y apenas puede balbucear que no entiende cómo ese flaco evitó su golpe letal. Pero la soberbia es dura de matar y enseguida se recompone, jurando que eso no va a volver a pasar y que ahora sí lo va a reventar. Mientras se prepara para un segundo ataque, el sistema de Aldin, que es el que maneja todo esto, le muestra las estadísticas de ambos combatientes, dejando en claro una cosa: el guerrero de Rakrak está potenciadísimo, a un nivel que es una locura. Resulta que Aldin, con su sabiduría divina, acaba de activar una habilidad que se llama Avatar Fuerte, que le da a su elegido un nuevo stat llamado Divinidad, y ojo al dato, ese stat multiplica la fuerza base de Rakrak por 200, sí, por 200 veces. Una verdadera burrada de poder que es imposible de entender para los mortales. Esto significa que el poder total de Rakrak, gracias a la bendición de su dios escarabajo, es ahora de unos impresionantes 630 puntos. El guerrero contraataca, con una agilidad y una fuerza sobrehumanas que superan cualquier expectativa, intercepta a la bestia de un solo golpe, la detiene en seco con una facilidad pasmosa. El líder invasor sale volando por los aires como un trapo, aterrizando con un golpe seco. Después, para rematar la faena y dejar bien en claro quién manda, el guerrero de Rakrak agarra a la bestia por la cabeza y la levanta sin el menor esfuerzo, como si fuera un muñeco de trapo o un juguete de niño, para después lanzarla con una fuerza brutal por los aires, dejándola completamente fuera de combate, hecha pedazos. La bestia, que es enorme, cae a la distancia con un estruendo, levantando una nube de polvo, y el guerrero se queda parado en el medio del campo de batalla, imponente, con una presencia que te congela la sangre. La diferencia de poder es tan, pero tan abrumadora, que toda la tribu rival, esos que los exiliaron y que venían con aires de grandeza, se queda completamente helada de miedo, con los ojos bien abiertos y la boca abierta, impactados por la magnitud de lo que acaban de presenciar. Todos los van a mirar después de esto, porque nadie, absolutamente nadie, se esperaba semejante paliza y una demostración de poder tan divina. La tribu de Rakrak, que había estado conteniendo la respiración, al ver la victoria tan contundente de su guerrero, estalla en gritos de alegría, vítores y una admiración que roza la devoción. La victoria, amigos, está más que en sus manos, es una masacre. La masacre terminó y el guerrero de Rakrak, potenciado por la divinidad de Aldin, deja a la bestia del líder rival hecha pedazos y a su líder tirado en el suelo completamente noqueado, preguntando sin más quién sigue. La tribu invasora, antes tan arrogante, queda totalmente aterrorizada y sin dudarlo un segundo, jura lealtad al dios escarabajo, rindiéndose por completo ante semejante despliegue de poder. Aldin, desde su trono celestial, observa complacido cómo su plan maestro sigue su curso, viendo la fe de su tribu consolidarse de manera espectacular. Y así, bajo el manto estrellado de Lost World, las dos tribus, la de Rakrak y los recién integrados, se unen alrededor de la fogata en el oasis. Empiezan a interactuar, y los recién llegados no pueden creer la fuerza y los cambios que notan en la tribu de Rakrak, preguntando cómo es que, siendo los exiliados, tienen escamas diferentes y tanto poder. La respuesta es clara:
Fue al seguir al dios escarabajo sin nombre que cambiaron y se hicieron más fuertes, porque de otra forma hubieran muerto en la salvaje soledad del desierto. Mientras tanto, Rakrak, el sacerdote, observa y reflexiona sobre el inmenso poder de su dios y el guerrero. Él entiende que, con la población multiplicada por 6, el oasis no va a aguantar mucho tiempo más. Ahora tienen que salir de ahí, pero no para deambular sin rumbo por el desierto, sino para encontrar la respuesta que su Dios les envió, una respuesta que, de manera inesperada, reside en sus viejos hermanos, los que antes eran sus enemigos, pero que ahora son parte de ellos, y con quienes forjarán un nuevo futuro. Después de la victoria tremenda, el oasis se fue tranquilizando, con las dos tribus, ahora unidas, procesando todo el quilombo que había pasado. En medio de esta calma, la bestia gigante del líder rival, que había quedado noqueado, no paraba de hacer ruido y moverse. Los guerreros de Rakrak, potenciados por su dios, la estaban intentando controlar, pero la bestia estaba refuriosa y se movía para todos lados. Uno de los lagartos, Manun, la estaba pasando mal para mantenerla quieta, mientras el bicho no paraba de rugir y patalear. Los demás se preguntaban si de verdad se iba a calmar o si eso iba a funcionar alguna vez. Ahí, Rakrak se acercó, y la bestia, que antes era incontrolable, pareció reconocerlo. Un compañero de Rakrak, con una onda súper relajada y segura, se le aproximó y le ofreció comida, una raíz que parecía zanahoria. La bestia, medio dudosa al principio, la terminó comiendo, dejando a todos sorprendidos. Los guerreros de la tribu de Rakrak le hablaron, animándola a seguir comiendo y a relajarse, tirándole la posta de que su dios la mantenía con vida por alguna razón importante. La bestia, de a poquito, aflojó la resistencia y se tiró al piso, aceptando la comida y la presencia de los lagartos. El guerrero de Rakrak se ofreció a darle una mano si Manun tenía quilombo de nuevo con el bicho, y los demás asintieron, reconfirmando esta nueva armonía. Así, la bestia, que antes era el símbolo de la rivalidad, se transformó en una prueba más de la fe y el poder del dios escarabajo, uniendo más a las tribus para todo lo que se viene. Con las tribus recién unidas, la vida en el oasis empieza a acomodarse bajo el mando de Rakrak y se nota que el viejo la tiene clarísima. El maestro artesano, mientras labura a full, explica que podría crear herramientas mucho mejores, posta, si tuvieran acceso a más recursos, como madera específica, tirando la bronca por la escasez y la terquedad de los árboles. Pero ahí Rakrak interviene, retranqui, revelando que él tiene la posta para el futuro, supo ver el camino, una señal directa de su dios, para encontrar tierras nuevas y mucho más fértiles, un lugar donde no les va a faltar la comida jamás. Les comenta que ya tiene varias ubicaciones en mente, aunque tira la posta de que no puede asegurar si serán exactamente iguales a lo que esperan o si se van a cruzar con otros por ahí. La tribu asiente con una vibra de si hay quilombo, lo reventamos y tomamos lo que sea necesario, mostrando que ya están en modo expansión total. Pero uno de ellos, con una pizca de duda, le tira la pregunta picante a Rakrak. ¿Cómo puede él, un simple lagarto, darles fe? ¿Cómo puede hacer que crean en todo lo que dice? Rakrak, sin pensarlo dos veces, levanta la mano y señala al cielo nocturno, explicando que la respuesta a esa duda existencial está justo ahí, en las estrellas. Le confirman si se refiere a una estrella en particular y él dice que sí, pero aclara que no es solo eso, que las estrellas se mueven y tienen sus propias reglas, un patrón divino, digamos. Y si uno es lo suficientemente astuto para conocer los caminos que esas estrellas toman, entonces puede seguir el camino del hombre sin confundirse, encontrando su propósito y destino. El lagarto escéptico, que seguía medio que sí, medio que no, le pregunta directamente si en 3 días de observar las estrellas va a ganar fe de verdad. A lo que Rakrak, con una sonrisa que da confianza, le dice que sí, obvio. El otro acepta, medio resignado pero curioso, y promete observar el cielo todas las noches a la misma hora para ver esos movimientos estelares por sí mismo. Mientras tanto, en otra parte del oasis, la bestia gigante del líder rival, que ya había sido dominada después de la paliza, seguía dando un poco de joda y pataleando. Uno de los guerreros que la estaba cuidando le comenta a Haol que el bicho parece medio disconforme con su nueva vida, pero que después de darle de comer, se fue calmando y ahora está mucho más chill. Haol, realiviado por la noticia, le agradece a Rakrak por haber logrado calmar a la bestia, viendo en eso otra señal clarísima del poder de su dios y de la nueva armonía que se estaba construyendo entre las tribus. Con la paz establecida y la tribu unificada en el oasis, los hombres lagarto, que no paran de crecer,
empiezan a pensar seriamente en cómo mejorar su calidad de vida y su movilidad. Un miembro de la tribu, con ese ingenio que los caracteriza, le comenta a Rakrak que necesitan una forma eficiente de moverse por el vasto mundo sin tener que depender solo de sus patas. Y se le ocurre una idea brillante. Si Rakrak, con la bendición de su dios, pudo domar y calmar a esa bestia gigante del líder rival, ¿no sería posible entrenar a ese animal para que los ayudara a transportarse? Rakrak, con esa sabiduría que lo distingue, les da el visto bueno, entendiendo que es parte del plan divino para el desarrollo. Y no pasa mucho tiempo hasta que, mientras exploran los alrededores, la tribu descubre algo realmente alucinante. Un enorme rebaño de búfalos salvajes, robustos y fuertes, pastando tranquilamente en las cercanías del oasis. Esta aparición es una señal clave, porque de repente a Aldin, que está monitoreando todo desde su interfaz divina, le salta una notificación del sistema, avisándole que su tribu de hombres lagarto acaba de desbloquear la habilidad pastoreo, un paso gigante hacia la domesticación de animales. Y mientras los lagartos se preparan para un nuevo capítulo en su evolución, Aldin, desde su trono celestial, se pone a reflexionar profundamente sobre la historia y el desarrollo de las civilizaciones, viendo cómo en sus inicios la humanidad se separó en dos grandes ramas. Una que se dedicó plenamente a la agricultura, estableciéndose en asentamientos permanentes, y otra que optó por el pastoreo, siguiendo a sus rebaños. Para él, aunque la agricultura es una forma de vida más estable, y muchas de las grandes civilizaciones antiguas nacieron cerca de ríos, su tribu de hombres lagarto, con su físico recontra fuerte, su impresionante resistencia y su gran capacidad de adaptación al entorno, va a rendir mucho, pero mucho más, si se enfoca en el pastoreo. Pero claro, eso no es todo lo que necesitan para un desarrollo completo. En su mente divina, Aldin ya está pensando en el siguiente gran avance tecnológico que los va a catapultar a otro nivel. Y así, de su paquete de nuevas tecnologías disponibles, decide con astucia que la que les va a dar alas y los diferenciará es la metalurgia. No es joda, la tecnología del hierro es el paso evolutivo que los va a llevar a la vanguardia. Y al toque, los hombres lagarto, con ese espíritu trabajador que los define, se ponen manos a la obra. Con martillos toscos y yunques rudimentarios, bajo la guía del maestro artesano, empiezan a forjar. El metal, calentado al rojo vivo en el fuego, se deforma y chisporrotea bajo los golpes rítmicos, tomando forma poco a poco. Después de un laburo intenso, ruidoso y lleno de chispas, listo, ya tienen las primeras herramientas y armas de hierro, un cambio de juego total, que no solo mejorará su eficiencia en la caza y la recolección, sino que también les dará una ventaja brutal en cualquier conflicto, dejándolos a la vanguardia de su era. Y así, con las primeras herramientas de hierro forjadas, la tribu de hombres lagarto dio un salto gigante en su evolución tecnológica. Aunque al principio el metal, de un tono oscuro y un tacto rudo, no era tan fuerte como el bronce más refinado, para ellos, que hasta ese momento solo conocían las rústicas herramientas de piedra, esto era un avance absolutamente tremendo y transformador. Aldin, desde su trono divino, observaba con satisfacción cómo sus creyentes progresaban a pasos agigantados, pero lo que realmente lo tomó por sorpresa fue otra ganancia totalmente inesperada que empezó a surgir entre ellos. La astronomía. Sí, los lagartos, impulsados por la curiosidad, comenzaron a mirar las estrellas con una fascinación nueva, y aunque al principio era una práctica muy rudimentaria, Aldin sabía que este conocimiento, por más básico que pareciera, podría ser crucial para el futuro de su civilización. Había un lagarto en particular, un individuo con una mente aguda que pronto sería conocido como el observador de estrellas, quien se pasaba noches enteras estudiando el vasto cielo nocturno, observando y descifrando pacientemente los complejos patrones del firmamento. Sus observaciones celestiales se volvieron tan precisas y reveladoras que Rakrak, el venerable sacerdote de la tribu, no solo las confirmó, sino que las interpretó como una inequívoca señal divina, parte de la voluntad de Aldin. Fue una noche, bajo el manto estrellado, cuando el observador de estrellas, con una mirada llena de convicción, sintió que había llegado el momento de actuar de acuerdo a las verdades que había descubierto en el cielo. Y así, en un acto cargado de simbolismo, la tribu, bajo la guía firme de Rakrak, se deshizo de antiguos ídolos y símbolos del pasado, quizás representaciones de la vieja tribu rival o de una fe ya superada, marcando un claro y definitivo nuevo comienzo para la tribu unificada. Rakrak, con su voz resonando con autoridad por todo el campamento, se dirigió a todos los presentes, recordándoles que hacía mucho tiempo que su Dios los había traído a esa tierra, uniendo a los que antes estaban separados, incluso a sus hermanos de la otra tribu.
Podrían haberlos echado, como ellos mismos habían sido expulsados en el pasado, y haber elegido vivir solos en esa tierra, pero no, eso no era lo que el dios escarabajo quería. Nuestro Dios busca la salvación y la inclusión para todos, no la exclusión, proclamó Rak-Rak con fervor, porque así es como más gente se beneficia y la tribu realmente crece y se fortalece. Con esa profunda revelación de la voluntad divina, Rak-Rak anunció la trascendental decisión. Al amanecer del día siguiente, se irían de ese lugar, emprendiendo un viaje en busca de nuevas y prometedoras tierras, y para darle aún más peso a la decisión y validar la fuente de su sabiduría, llamó al observador de estrellas, presentándolo públicamente ante toda la tribu y reconociendo abiertamente su inmensa contribución y sabiduría. Este tipo me ha estado contando los movimientos del firmamento por varios días, les dijo Rak-Rak con un gesto hacia el observador de estrellas, y yo mismo confirmé que lo que decía era la pura verdad, guiándonos hacia este nuevo camino. El observador de estrellas, cuyo apodo ya se había transformado en un título oficial dentro de la jerarquía tribal, había logrado que su ciencia y su conexión con el cielo se convirtieran en la nueva y fundamental guía para el futuro de la tribu, uniendo el conocimiento ancestral con la fe divina. Con el observador de estrellas como guía, la tribu se prepara para partir hacia nuevas tierras. Rak-Rak anuncia que seguirán al sol durante 10 días, bordeando la montaña y descendiendo por senderos desconocidos, con la esperanza de encontrar un bosque extenso lleno de bestias salvajes y recursos. Tras el anuncio, los miembros de la tribu le agradecen al anciano por guiarlos y parten al amanecer. Durante la marcha, uno de los guerreros, con una actitud desafiante, le pregunta al líder por qué no comieron nada de lo que cazaron el día anterior. El líder, desconcertado, no sabe qué responder y se excusa diciendo que no tenía hambre. Pero los demás dudan de su explicación. Para evitar más preguntas incómodas, el líder decide seguir adelante, sin darle importancia al asunto. Más tarde, reflexiona en silencio sobre su falta de apetito, preguntándose si realmente tendrá hambre en el futuro y se da cuenta de que está mintiendo. Rak-Rak seguía sin apetito, un secreto que lo carcomía en secreto. Durante la marcha, Jaol, uno de los Rak-Rak más imponentes, se acercó a un guerrero llamado Yur, felicitándolo por su increíble disciplina al haber guardado comida para el futuro. Jaol prometió que todos los que hubieran demostrado esa misma paciencia serían debidamente compensados. Y la recompensa fue absolutamente asombrosa. Lanzas forjadas de metal. La tribu entera quedó en shock, jamás habían visto una maravilla así, una tecnología tan avanzada. Fue un salto civilizatorio gigante para ellos, fruto de la guía de Alidán hacia la metalurgia. Jaol dejó bien en claro que solo los guerreros que habían demostrado templanza y seguido los mandatos divinos serían dignos de poseer estas poderosísimas armas. Uno a uno, los guerreros Rak-Rak se fueron acercando, recibiendo sus flamantes lanzas con asombro, mientras el resto de la tribu los miraba con pura admiración. Entonces, el anciano Rak-Rak, con una expresión de profunda sabiduría ancestral en su rostro, comenzó un ritual sagrado de bendición. Él bendijo a cada uno de esos verdaderos guerreros con la protección directa de su Dios, afirmando que el éxito de su arduo y peligroso viaje dependía enteramente de la paciencia, el espíritu y la disciplina inquebrantable que habían demostrado hasta ese momento. Yur, el guerrero que había sido tan disciplinado, fue uno de los primeros en experimentar una transformación asombrosa, emergiendo como uno de los temibles guerreros de hueso, ahora equipado con un casco ceremonial de cráneo y su reluciente nueva lanza metálica, listo para la batalla. Una nueva y formidable fuerza de élite se había alzado en el corazón de la tribu. Rak-Rak, con los ojos brillándole con una luz sobrenatural, proclamó solemnemente que todo lo que estaba ocurriendo era la voluntad innegable de su Dios. Guerreros de hueso listos para el combate, y equipados con un poder sin precedentes, la tribu entera se preparó para abandonar ese lugar que, hasta ahora, había sido considerado sagrado para ellos. Sabían que ya no estaban atados a ningún sitio fijo en el mundo, porque la inmensurable voluntad de su Dios los acompañaba y los guiaba en cada paso que daban hacia un nuevo y prometedor destino. La tribu, con sus guerreros de élite recién bendecidos y esas lanzas de metal que eran un flash, se mandó a la marcha, reconfiada en la guía divina. El anciano Rak-Rak, con toda la autoridad que le había dado a Aldin, no paraba de recordarles que tenían que grabarse la imagen de su dios escarabajo en la mente y seguir adelante sin miedo, porque todo lo que hacían les iba a reservir. Mientras tanto, desde su trono, Aldin estaba reatento, viendo cómo Rak-Rak se disculpaba medio en su mente por algo que había hecho, pero Aldin le tiraba la posta. No tenía nada que perdonar. De hecho,
Si Rakrak no hubiese actuado de esa manera, él ni lo hubiera elegido como sacerdote. Aldin estaba recopado con el crecimiento que mostraban, tanto el flaco Yur, que ahora era un guerrero de hueso zarpado, como el propio Rakrak, cuyas habilidades especiales finalmente estaban saliendo a la luz. Para Aldin, todo venía saliendo mejor de lo que esperaba, y sentía que esto era solo el verdadero comienzo de todo. La tribu siguió su viaje por el desierto, pero la posta es que la marcha se hacía sentir y fuerte. Los lagartos estaban hechos pelota. Uno de ellos, Manún, casi se desploma del cansancio. Necesitaban un descanso, aunque fuera cortito. Rakrak, aunque intentaba ocultarlo para que nadie lo viera, también sentía el agotamiento y, sobre todo, esa misteriosa falta de apetito que lo tenía mal. Ya habían pasado 3 días desde que dejaron el oasis y la comida se les estaba terminando. Con la tribu al límite, la única que les quedaba era esperar un nuevo milagro de su dios, y justo en ese momento, un guerrero de hueso apareció, gritando con todo que una bandada de algo se venía encima, o tal vez era algo más, revelando una nueva y monumental amenaza en su camino. De repente, la tribu se topó de golpe con una nueva amenaza, otra tribu. Eran estos seres sin escamas, que para los Rakrak eran como bastardos sin escamas. La tensión era palpable, parecía que se venía a alto quilombo, pero para sorpresa de todos, apenas los guerreros de hueso se les plantaron, uno de los de la otra tribu se puso re nervioso. Tiró su arma al suelo y se rindió al toque, pidiendo perdón. El pobre les explicó que no querían lío, solo estaban apurados porque venían escapando de su hogar y buscando comida para los suyos, que estaban hechos bolsa en el desierto. Haol, el líder de los Rakrak, les preguntó por qué habían abandonado su casa, y el otro les contó que vivían en una colina cerca, una vida humilde, hasta que apareció un monstruo gigante que los echó a patadas. Mientras tanto, Aldin, desde su trono divino, estaba procesando toda esta data. Se dio cuenta de que no era cualquier bicho, sino una abominación, un remanente de esos avatares que habían desaparecido, y que encima tenía una habilidad especial: colmillos venenosos de los crustáceos, y una bendición de un avatar olvidado, que era tremendo power-up. Aldin, con su sabiduría de dios y estratega, enseguida se dio cuenta de que ese monstruo era una amenaza demasiado grosa para que su tribu, por más guerreros de hueso que tuviera, la enfrentara en ese momento. De repente, el suelo empezó a temblar con una furia impresionante, haciendo que los Rakrak se dieran cuenta, de golpe, que la abominación gigante estaba muchísimo más cerca de lo que se habían imaginado. Toda la tribu, que ya venía súper agotada por la marcha y la escasez de comida, empezó a preguntarse si la mejor opción era salir corriendo y huir de ese monstruo imparable. Pero el tema era que un desvío para esquivar a ese bicho les iba a llevar mínimo 8 días de caminata por un camino desértico que pintaba re peligroso. Ahí es donde Haol, que es como el líder más piola de la tribu, la tuvo clarísima: no iban a huir ni a palos. Con toda la autoridad del mundo decidió que era el momento exacto para pelear, porque estaba convencido de que, de alguna forma, ahora tenían una ventaja que antes no. Los otros lagartos, obvio, lo miraron con cara de ¿qué onda, loco? ¿Qué ventaja tenemos contra esa cosa gigante? Sin entender un carajo. Entonces Haol, para que lo entendieran, les hizo acordar cómo el maestro artesano había usado los fuelles para forjar las lanzas de metal, y cómo con esa herramienta súper simple había logrado un montón de fuerza con poco esfuerzo. Les explicó que esa herramienta, aunque les pareciera súper sofisticada o innecesaria en ese momento, era el ejemplo perfecto de cómo podían generar un poder enorme con la mínima energía posible, si usaban la cabeza. Y aunque algunos en la tribu todavía no se la creían del todo, y otros dudaban si realmente necesitaban algo tan rebuscado para una pelea, Haol ya estaba súper enfocado en su plan. La idea que se le ocurrió era bastante simple, pero si salía bien, era re efectiva: mover rocas gigantes desde las alturas para aplastar a la bestia. Con un 1-2 coordinado y una disciplina que venían entrenando hace rato, la tribu entera se puso a laburar sin chistar, empujando con todas sus fuerzas y haciendo caer pedruscos enormes desde las cimas de las colinas. Mientras tanto, Aldin, desde su reclinable trono divino, no perdía detalle de toda la movida. Reconocía que era una estrategia bastante piola y sencilla para una tribu tan básica, pero él, como dios y estratega, sabía que esa abominación era un bicho mucho más duro y peligroso de lo que parecía a simple vista. Se quedó pensando si ese ataque con rocas, por más bien coordinado que fuera y por más gigantes que fueran las piedras,
sería suficiente para un crustáceo de ese nivel. Y la verdad, dudaba un montón si iban a poder hacer que todas las rocas le pegaran al mismo tiempo, lo que era clave para que la estrategia realmente funcionara. La tribu Rakrak, con Haol a la cabeza, se puso a trabajar de inmediato en la estrategia de las rocas gigantes. Con un esfuerzo súper coordinado, empujaron los pedruscos enormes desde las alturas de las colinas, haciendo que cayeran con una fuerza tremenda hacia la abominación. Los primeros impactos hicieron un ruido tremendo, y desde arriba los Rakrak se preguntaban si por fin lo habían logrado, si ese bicho gigante estaba fuera de juego. Una de las rocas más grandes le pegó de lleno a la abominación, justo en la cabeza, generando una explosión de polvo y chispas. La criatura se sacudió, pero para la sorpresa de todos, no parecía haberle hecho casi nada. Aldin, desde su trono, ya lo había visto venir. No había funcionado. La abominación, con una resistencia que dejaba a todos con la boca abierta, se sacudió los escombros como si nada. De repente, soltó un rugido ensordecedor que hizo temblar todo el lugar, y para el terror de la tribu, empezó a trepar por el acantilado a una velocidad que nadie esperaba, acercándose a ellos rapidísimo. Los Rakrak entraron en pánico, gritando desesperados para que cayeran más rocas, pero ya era tarde para un ataque así. Aldin, viendo que sus creyentes estaban en un aprieto y que su estrategia había fallado, decidió intervenir directamente. Su avatar, el del dios escarabajo sin nombre, empezó a brillar con una luz azul intensa, envolviéndolo en una energía divina que se manifestó de golpe. Instantáneamente, varios guerreros de la tribu, incluyendo a Yur, el guerrero de hueso, se encendieron con la misma luz azul, mostrando que habían recibido una bendición directa del cielo. Con una determinación que antes no tenían, Yur, ahora más poderoso que nunca y con los ojos brillando, gritó a sus compañeros que lo siguieran y se lanzó sin miedo directamente hacia la abominación, listo para un combate cuerpo a cuerpo que parecía imposible de ganar con solo fuerza bruta. La tribu lo siguió con una nueva esperanza, sabiendo que la fe de su dios los iba a guiar. Con la bendición de Aldin, el guerrero de hueso Yur se lanzó al combate sin dudarlo un segundo. La abominación, ese monstruo gigante que parecía invencible, estaba a punto de sentir el verdadero poder de un creyente y la furia de un dios. Con una velocidad increíble, Yur esquivó los ataques de la criatura y clavó su lanza cargada de energía divina justo en el punto débil de la abominación. El impacto fue brutal, una explosión de luz azul que la hizo gritar de dolor, sacudiendo todo el lugar y dejando a todos los Rakrak atónitos. La bestia, que antes se sacudía los peñascos como si nada, ahora estaba sufriendo de verdad, rugiendo con una furia descontrolada mientras la energía divina la consumía por dentro. Sus escamas se agrietaban y se desprendían, revelando el daño inmenso que la lanza bendecida había provocado. Por un momento, parecía que iba a resistir, pero el poder de Aldin era demasiado. Finalmente, la abominación no aguantó más y se desplomó, derrotada, dejando un cráter en el suelo, desde su trono. Aldin sonrió. La caza había sido un éxito rotundo, y al ver a sus guerreros victoriosos, su fe crecía sin parar, confirmando que había elegido bien a sus primeros creyentes. Pero lo más importante de todo, es que había conseguido algo que buscaba desde el principio: la esencia de la abominación, un ítem rarísimo que le permitía crear criaturas. Estas criaturas no son un bardo cualquiera, son generadores de fe que se expanden por el mundo con solo existir, y lo mejor es que pueden crecer, evolucionar y hasta convertirse en apóstoles o avatares, como los que tenía hegemonía. Con este nuevo poder en sus manos, Aldin se puso a pensar qué tipo de criatura iba a crear para expandir su dominio. La verdad, tenía un montón de opciones y cada una abría un mundo de posibilidades para su nuevo imperio. Mientras observaba la energía remolinarse en su mano, una pregunta resonaba en su mente: ¿qué debería crear ahora? La abominación había caído, y ahora la tribu Rakrak tenía que ver qué hacía con semejante bicho. Haol, el líder de los lagartos, se acercó al cuerpo del monstruo, que era enorme, y pensó en la comida. Agarró un pedazo de carne de la abominación con su lanza, y aunque olía raro, se preguntó si se podría comer. Con valentía, Haol probó un bocado y confirmó que, si bien el sabor no era lo mejor del mundo, al menos era comestible. Pero para los demás, comer esa carne cruda era demasiado. Ahí es donde apareció una lagarto, una mujer, que tuvo una idea genial. Y si intentaban cocinarla, con ingenio, tomó hierbas aromáticas de la zona y usó el fuego para preparar la carne. La idea era tapar ese olor fuerte que tenía y hacerla más apetecible. Y funcionó. Después de probarla, la lagarto cocinera, orgullosa de su invento, dijo que estaba un poco sosa pero que era totalmente comestible. Haol, sorprendido por el resultado, no dudó en preguntar cómo había hecho eso, y la lagarto le explicó que lo había cocinado con hierbas. Al ver el potencial de esto, Haol,
que siempre busca lo mejor para su tribu, le pidió que le enseñara a cocinar, y ella aceptó sin problema, marcando un paso enorme en la evolución de su gente. Más tarde, en un momento más personal, Jaol se acercó a Rakrak. Con un gesto serio, le recordó que, como sacerdote y guía de la tribu, él también necesitaba encontrar una compañera pronto, ya que se estaba haciendo mayor y la estabilidad de la tribu dependía de ello. Rakrak se quedó helado, parecía que nunca lo había pensado en serio. Jaol, al ver su reacción, le preguntó directamente: «Si nunca lo pensaste, ¿qué pasa conmigo?». Rakrak estaba por responder, visiblemente confundido, cuando de repente, una luz dorada brillante apareció detrás de Jaol. Rakrak, alarmado, lo advirtió: «Jaol, hay algo detrás de vos». Era una tablilla dorada, llena de símbolos extraños, que había estado escondida dentro de la abominación. La gente de la tribu, incluyendo algunos de los sin escamas, se acercó, curiosa. Uno de ellos, medio despistado, intentó morderla, pensando que era comida. Jaol, con su sabiduría habitual, lo detuvo y les explicó que no era algo para comer, sino un metal precioso que se llamaba oro. La tribu, una vez más, se sorprendió con un nuevo descubrimiento, ampliando su conocimiento del mundo y los recursos que los rodeaban. Después de la tremenda victoria contra la abominación, la tribu estaba a mil con el nuevo hallazgo: una tablilla de oro macizo. Jaol, el líder, tuvo que parar a uno de los sin escamas que quería darle un mordisco. Jaol les explicó que era oro, un metal precioso que no se pudre, súper valioso. Los lagartos estaban fascinados. Uno hasta se preguntó si lo podían usar para herramientas. Mientras todos charlaban, Rakrak, el anciano sacerdote, se quedó pensando. Él sabía que todo en la vida se pudre y desaparece, pero esta tablilla no. Sentía que se mantenía intacta por algo más, un mensaje oculto de los que la hicieron, que resistía el paso del tiempo. Esa noche, Jaol se acercó a Rakrak, que estaba solo, concentrado en la tablilla. Jaol, que siempre anda con la posta, le preguntó qué hacía ahí solo y por qué no estaba con los demás, listos para dormir. Le recordó que él era el único que usaba la capa que Jaol le había dado, un símbolo de su liderazgo. Rakrak se sorprendió un toque, dándose cuenta de la importancia de ese gesto. Ya solo de nuevo, Rakrak siguió viendo la tablilla bajo la luz de la luna. Las palabras de Jaol lo hicieron pensar aún más en el paso del tiempo y cómo todo se va. De repente, una luz extraña empezó a brillar en el aire, formando un símbolo igualito a los que tenía la tablilla, lo que lo dejó muy confundido, sin entender si era una ilusión o algo real. Pero al ver que la forma se movía y que era idéntica a los grabados de la tablilla, se dio cuenta. Lo que realmente era indestructible no era el oro, sino el símbolo mismo, el mensaje que representaba. Con esa revelación fresca y vital, Rakrak supo que no podía guardarlo para sí, y sintió la necesidad imperante de compartirlo con su gente. Con un nuevo propósito, se levantó decidido, buscando a Jaol para revelarle lo que había descubierto y que cambiaría todo. Así que Rakrak caminó. Cuando lo encontró, se agachó y con un palo dibujó el símbolo que había visto en la tierra húmeda. «Este soy yo», le dijo a Jaol con una voz llena de convicción, revelando no solo una nueva capa de su identidad, sino también su profunda conexión con el poder divino que ahora lo guiaba, marcando un antes y un después para la tribu. Rakrak, con Jaol a su lado, siguió explicando el significado de ese símbolo tan especial que había materializado. Era una representación de la unión, de la conexión entre un lagarto macho y una hembra. Jaol, sorprendido pero ya entendiendo el palo, le preguntó si lo que quería decir es que el símbolo hablaba de una mujer, y Rakrak le confirmó que sí, que así era. Con eso, Rakrak le dio la respuesta a lo que Jaol le había venido insistiendo. Era hora de buscar una compañera para asegurar la estabilidad de la tribu. Rakrak se mostró completamente a favor de la idea, asintiendo con su cabeza, demostrando que había entendido no solo el concepto de la unión, sino la necesidad para su gente. Desde su trono celestial, Aldin, viendo todo esto, se puso recontento. Imagínate, su primer creyente no solo estaba entendiendo conceptos abstractos y uniéndolos a la fe, sino que su tribu estaba empezando a inventar su propia escritura, un avance gigante para cualquier civilización incipiente. Alden pensó que era la señal para seguir acelerando el desarrollo de su gente. No había tiempo para los arranques lentos de otras civilizaciones. Él iba a saltarse esas fases iniciales y llevarlos directo al siguiente nivel. Por eso, con una sonrisa de oreja a oreja, decidió que era hora de un festival. Lo que parecía una simple cacería para los lagartos, era en realidad un ritual ancestral, la forma en que los lagartos celebraban el matrimonio.
El guerrero que lograba cazar la presa más grande y fuerte era el que se la presentaba a su futura compañera, demostrando su valía y capacidad de protección. Y así fue. Un cazador de la tribu consiguió una presa gigante, asegurando no solo la unión de una nueva pareja, sino también la estabilidad y el futuro de su linaje. Haldane lo vio y se rió, feliz por cómo todo iba sobre ruedas. Mientras tanto, en otro lado, la tribu de los sin escamas que se había unido a Rakrak después de la abominación, estaba volviendo a su casa. Un líder de la tribu de Rakrak se acercó al líder sin escamas y le preguntó si estaban bien después de todo el quilombo con el monstruo. El líder sin escamas dijo que sí, que ese bicho había sido un dolor de cabeza, pero que ya estaba todo bien. Ahí, el de la tribu de Rakrak le hizo una oferta re buena. Esta era tu tierra, ¿no? Podés volver a vivir acá como antes. El líder sin escamas se emocionó un montón, con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo la generosidad y el apoyo de sus nuevos aliados. La tribu de Rakrak no solo los había salvado, sino que les estaba devolviendo su lugar en el mundo, consolidando así la paz y la unidad bajo su estandarte. Los de la tribu sin escamas estaban reagradecidos. Se les notaba la emoción de volver a su tierra y por la ayuda recibida. El líder de esta tribu, con su hijo al lado, que era el futuro de su gente, les dio las gracias a los guerreros de Rakrak y les contó que ellos iban a guiarlos por estas tierras, ya que las conocían mejor que nadie y sabían dónde moverse sin problemas. Antes, según explicó, vivían escapando constantemente de bestias gigantes y de otras tribus mucho más fuertes, siempre con miedo. Pero ahora, gracias a la fuerza y la protección de los Rakrak, las cosas iban a cambiar radicalmente para bien, y juraron que nunca, pero nunca, iban a olvidar semejante favor. Exploran el bosque. Mientras tanto, uno de los guerreros de Rakrak le avisó al líder, que era Haol, que habían encontrado algo raro, algo que no cuadraba. Unas huellas gigantes. Haol Crack para estas cosas las reconoció al toque, eran de los hombres rana, o sea los frogmen, unos bichos que caminan en dos patas y que, ojo, no son cualquier animal, piensan y hablan como ellos, lo que los hace peligrosos. Haol enseguida se dio cuenta que si estaban de exploración era porque ya estaban curtidos en la guerra y no eran novatos, y encima, por el tamaño y la cantidad de huellas, eran una tribu mucho más grande que la de ellos, una amenaza, así que, sin dudarlo un segundo, Haol mandó a volver a la base temporal para prepararse. Luego, prenden fuego. Empezaron a armar un campamento gigante, lo más amplio posible, con un montón de exploradores y guardias en las fronteras para asegurar el perímetro. Uno de los guerreros le preguntó si era necesario tanto quilombo, si realmente hacía falta semejante despliegue, pero Haol le explicó con toda la paciencia que sí, que era vital porque la otra tribu era muchísima más grande y que seguro los estaban vigilando, cada uno de sus movimientos. Se ve un campamento enorme. Les dijo que era clave que todos pusieran el hombro y que se organizaran bien para que la carga fuera justa. Pasaron varios días sin grandes sobresaltos y por suerte no se toparon con ningún hombre rana. Durante ese tiempo Rakrak se encargó de la seguridad general de la tribu, manteniendo la calma y el orden, y Haldane desde arriba, viéndolo todo, pensó que su progreso era simplemente imparable, una verdadera maravilla. Vio cómo la cría de ganado iba viento en popa y cómo las casas, que eran sus viviendas, se mejoraban cada vez más para adaptarse al nuevo lugar y a sus necesidades. Pero lo más zarpado de todo, lo que más le llamó la atención fue ver cómo empezaron a crear su propia escritura. Al principio eran solo marcas y símbolos primitivos para registrar las cacerías y las cosas del día a día, pero Rakrak, más dedicado que nunca y con una sed de conocimiento, se puso a anotar sus aventuras más picantes todos los días como un cronista. Y se lo vio diciendo, con una reflexión profunda, que aunque ya había hecho un montón por su gente, sentía que no era suficiente y que tenía que seguir mejorando, ir más allá. Haldane, desde su trono, seguía viendo cómo la tribu de Rakrak no paraba de crecer. Una verdadera locura. La productividad iba para arriba, las viviendas cada vez estaban mejor armadas, y hasta empezaron a desarrollar su propia escritura, con Rakrak anotando todas sus aventuras como un verdadero cronista, siempre pensando en ir más allá y mejorar continuamente para el bien de su gente. Nuestro dios estaba recontento con el avance de la tribu y se le notaba que iban re bien, incluso por encima del promedio. Un progreso imparable que lo fascinaba y lo llenaba de orgullo como su deidad. Pero para Haldane, esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Y se imaginaba que lo que se venía iba a ser mucho más peligroso que todo lo que habían vivido hasta ahora. Una amenaza inminente que estaba a punto de manifestarse
y cambiarlo todo. Y no se equivocaba, porque de repente, un guerrero de la tribu de Rakrak le avisó a Jaol que los hombres rana estaban cada vez más cerca, una tribu bastante organizada y peligrosa por sus huellas, lo que significaba una confrontación inevitable. No pasó mucho tiempo hasta que los primeros frogmen aparecieron en el horizonte y lo hicieron sin venir solos, lo cual añadió un toque de misterio e intriga a la situación que se presentaba. Aldin, al verlos, se dio cuenta de algo raro. Entre los hombres rana había un lagarto. ¿Qué onda? ¿Venían en son de paz o era una trampa? La tensión era total cuando ambas tribus se quedaron cara a cara, listos para cualquier cosa que pudiera ocurrir en ese tenso encuentro. Pero de la tribu de los frogmen salió uno que se presentó con formalidad como Shunen, el hijo del gran líder, Auroy, con una actitud que sorprendió a todos los presentes. Y para sorpresa general, les dijo que no tenía ninguna intención de pelear con ellos, los orgullosos lagartos, ofreciendo una inesperada rama de olivo. Rakrak, que se identificó a sí mismo como el líder de su tribu, le respondió de manera calmada que tampoco buscaban conflicto alguno, pero que les explicara claramente por qué estaban ahí, invadiendo su territorio. Ahí Shunen, sin vueltas, les tiró la posta de forma directa. Habían invadido su territorio y por eso estaban ahí para informarles que se habían metido en su casa, dejando a Rakrak profesando la sorpresa por el giro inesperado de los acontecimientos y la audacia de la declaración. Rakrak, demostrando su liderazgo, le explica a Shunen que su tribu no había visto ninguna señal de límite cuando llegaron a esas tierras, justificando su presencia. Shunen, el hijo del líder Auroy, pide disculpas por lo de los límites, pero insiste en que ellos vienen de muy lejos y necesitan un lugar donde quedarse, tirando la indirecta de que quieren permiso para establecerse. Rakrak lo analiza y se da cuenta de que Shunen tiene autoridad para hacer esa petición. Internamente, nuestro líder lagarto sospecha que los hombres rana son espías enviados por su gran líder para vigilarlos de cerca. Por eso, decide que necesita sacarles toda la info posible. Para eso, Shunen, quizás sintiendo la tensión, les invita a su aldea para una bienvenida más cordial. Pero Rakrak, con una picardía, propone una celebración ahí mismo, festejando que llegaron a un acuerdo sin peleas. Shunen, medio incómodo, rechaza la idea de ir a su aldea para una fiesta, diciendo que todavía no hay confianza mutua y que no puede hacerles ese favor tan fácil. Rakrak, entonces, suaviza la propuesta y les dice de compartir una comida ahí mismo, una oferta que Shunen acepta de una, parece que le sacó un peso de encima. Mientras preparan un asado, con la carne chispeando en el fuego, Rakrak sigue con la cabeza a mil, preguntándose qué onda con la relación de los frogmen y ese lagarto que anda con ellos, y cuáles son sus verdaderas intenciones al venir hasta acá. No puede dejar pasar esas dudas. Aprovechando el momento, Rakrak le pregunta a Shunen por las plumas gigantes que tiene colgadas en el cuello, a lo que Shunen responde que son de cochatris. Rakrak, medio perdido, le pregunta qué bicho es ese, intrigado por el nombre desconocido. Shunen le explica que son animales peligrosísimos del bosque, con unas garras enormes y que andan en dos patas. Una descripción que impacta al líder lagarto y abre la puerta a un mundo de criaturas inesperadas y desafíos que recién comienzan a entender. Shunen le empieza a explicar a Rakrak sobre los cochatris, estas bestias enormes que no solo son venenosas sino que también son rapidísimas y con un rango de movimiento gigante, lo que los hace súper difíciles de cazar. Por eso es que los frogmen tienen que andar siempre vigilando por acá, porque son un peligro constante. Rakrak, escuchando atentamente, les pregunta si usan jabalinas para cazarlos, algo que le parece lógico por la descripción. Pero Shunen medio que se burla de la idea como diciendo, ¿con una simple jabalina? ¿En serio? ¿Solo eso? Rakrak se queda pensando, intrigado por la confianza del tipo. Entonces, para demostrarles la posta, Shunen dice que les va a mostrar cómo se hace y pide a uno de los suyos, Owen, que le traiga su arco y flecha. Rakrak se sorprende, porque eso es algo totalmente nuevo para ellos. Owen, medio de mala gana, le acerca el arco. Shunen lo agarra, se acomoda y le pide a Owen un favor más, que le cuelgue una tabla de madera para practicar puntería. Rakrak lo mira esperando. De repente, Shunen tensa el arco, la flecha sale disparada a toda velocidad y ¡pum!, le da justo en el medio del blanco. Impresionante, ¿viste? Shunen, orgulloso, dice que es repreciso y que ellos aprenden a usar el arco desde pibes, que él es uno de los mejores arqueros de su tribu. Rakrak, obvio, queda remanija y le pregunta si él también puede probar eso que llaman arco. Shunen le dice que sí, claro. Rakrak agarra el arco y al toque se da cuenta de que es mucho más difícil de lo que parece. Le cuesta un montón tensarlo porque la rama y la cuerda son súper resistentes.
Piensa que aunque no tiene la misma fuerza de impacto que una jabalina, puedes llevar un montón de flechas y ataca mucho más rápido. Se le caen todas las flechas. Frustrado, se da cuenta de que no es tan fácil como parece. Shunen, que lo está viendo, le dice a Owen que levante las flechas y le comenta a Rakrak que nada es fácil al principio. Rakrak se queda con la idea de que esto no es solo disparar flechas, sino que hay un conocimiento mucho más profundo detrás que quiere aprender sí o sí. Rakrak, siempre observando, nota un lagarto entre los frogmen. Al preguntarle a Owen, el que trajo el arco, por su nombre, el tipo se pone re nervioso sin saber qué decir. Shunen, al ver esto, se burla de su reacción, encontrándola extraña. Rakrak, aprovechando, le pregunta directo a Shunen cómo es que hay un lagarto entre ellos. Owen intenta explicar, pero Shunen lo interrumpe y revela que en su aldea conviven tranquilamente frogmen y lizardmen. Intrigado, Rakrak indaga el porqué de esa convivencia inusual, y Shunen le explica que las dos razas se benefician y progresan juntas al ayudarse mutuamente. Con una sonrisa, Shunen propone a la tribu de Rakrak que sigan coexistiendo en armonía, abriendo una puerta a una cooperación que podría cambiar el futuro de la tribu del dios escarabajo.